Y la habíamos anunciado, la presentamos a la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, militante de Convergencia Social, Frente Amplio, Gael Jomans. Gael, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y buenas noches también. Más o menos lo que hemos conversado, porque has estado el domingo, estuvimos en la radio el otro día. ¿Cómo están llevando este proceso de crisis? El luto, si se quiere, porque es la ruptura de alguna manera de, no diremos la inocencia, pero de la juventud en política. Me refiero a una generación nueva, de la cual se esperaba mucho en esto. Pepe Out decía algo así, en gestión hace rato que ya nos dimos cuenta que no es su fuerte. Pero esto suponíamos que era su fuerte. Claro. Y parece que en esto tampoco. ¿Cómo están llevando en el Frente Amplio? No es tu partido, pero ¿cómo son las conversaciones? ¿Cómo está el dolor ahí? Mira, a propósito de eso, quisiera también dar un mensaje, ¿cierto?, a quienes han creído en este proyecto político, quienes han votado también por el mismo, y que siguen confiando en que existe la posibilidad, ¿cierto?, de que una fuerza política como la nuestra haga transformaciones, que la confianza en la política, en la fe pública, para nosotros sigue siendo un compromiso y lo hemos querido demostrar también con nuestros actos. No vamos a permitir actos de corrupción en nuestra fuerza y eso lo ha dicho el presidente de la República y también lo hemos dicho nosotros porque nos parece que es parte no solamente de un estándar para nosotros como proyecto político, sino que es un estándar que debiéramos compartir dentro de la política con el resto también de los grupos y las organizaciones. Y en ese sentido yo... Respecto ya más en la materia, mira, yo no veo que el Frente Amplio solamente surge a propósito de representar un ánimo anticorrupción. Efectivamente, era parte importante de nuestra fuerza política. Pero en lo particular, y a quienes conocí, nos conocimos en las movilizaciones estudiantiles del 2006, del 2011, en las movilizaciones feministas, en el mismo, bueno, con organizaciones medioambientales, en el estallido social del 2019. Mucha de la militancia que hoy día es parte de nuestros proyectos políticos viene también de esas trayectorias. Y ahí no hay solo, y me parece también, creo que es importante decirlo, no hay solamente una impronta anticorrupción, sino que también nuestra impronta es por avanzar en reconocimiento de derechos sociales. Y lo quiero mencionar porque a veces, durante todo este tiempo que obviamente tiene un ámbito de dolor para nuestras fuerzas políticas, pero creo que es importante también reconocer lo que somos. Una cosa muy breve, Gonzalo Winter, que es de tu partido, decía una frase, dejé cargando mi teléfono, lo tenía aquí, pero una frase que más o menos dice... Ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% pro. ¿No podemos aspirar a ser 100% pro? Mira, ¿Tiene que ver con el crecimiento de los partidos? Entonces, bueno, si vamos a crecer... No, o sea, mira, yo leí, ¿cierto?, la entrevista, o sea, más bien la vi porque... pero estaba escrita las cuñas y también he visto las intervenciones que ha hecho Gonzalo Winter en la semana, ¿cierto?, que nos han precedido del suceso. Y en particular, primero, me queda claro que Gonzalo Winter en ningún caso tiene un ánimo, ¿cierto?, de no reconocer que acá hay actos, ¿cierto?, de corrupción y de que es necesario perseguir también la corrupción. ¿No es bajarle un pelito la gravedad al asunto? Mira, no creo que en el completo de la entrevista se entienda así. Quizás, ¿cierto?, en esta frase da a entender algo que la verdad no creo que haya sido lo que se quiera expresar a la luz, ¿cierto?, no de lo integral. No, yo al menos no lo veo así. Diputada, algunos parlamentarios han planteado desde ahora, ya a raíz de estos hechos, la posibilidad, en el fondo, de cambiar el ánimo legislativo. Y justamente usted, que es presidenta de la Comisión de Hacienda, es muy probable que uno de los proyectos íconos que puede verse afectado, la reforma tributaria, por ejemplo, han planteado que no es necesaria y además con esto, ¿cree que va a impactar de manera muy profunda estos casos en el ánimo legislativo, en los proyectos que vean ahora que vuelven de la semana distrital el próximo lunes? Yo, para ser sincera, es que el ánimo legislativo y el debate dentro del Congreso hace rato que se ve dificultado, por decirlo menos, ¿cierto? Y tiene que ver
en parte también con las consecuencias de las elecciones pasadas, ¿cierto? En el fraccionamiento que tenemos dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas de las distintas fuerzas, y también de que el ponernos de acuerdo en cuestiones tan elementales como esta, que además no solamente este tema nace ahora, ¿cierto?, sino que a propósito de necesidades sociales que requieren financiamiento, ¿cierto? Y en eso lo vemos, por ejemplo, en la discusión de la ley de presupuesto, en donde desde la derecha se plantea la necesidad de ampliar la PGU e incluso aumentarla a 250.000 pesos, pero no viene, ¿cierto?, enlazado con un aumento presupuestario. Entonces, yo veo que más bien se busca poner excusa una tras otra para no entrar en la discusión que nos debería aunar, porque además la invitación del pacto fiscal es más amplia que solamente discutir una reforma tributaria, también con el propósito de fijarnos objetivos, de ver cómo lo financiamos e inclusive de hablar de los temas que quizá nos dicen que nosotros no queremos hablar, por ejemplo, el crecimiento económico, cómo le damos mayor estabilidad también al mundo empresarial. No, de acuerdo. Ahora, digamos que la excusa, como la plantea usted, es bastante buena la excusa, porque pedir que aumenten los impuestos, que aumenten los tributos para que haya más dinero en las arcas fiscales en el contexto que estamos viviendo, es más que una excusa, más bien es un argumento bastante de fondo, o por lo menos que cala hondo o hace sentido a la ciudadanía. Por lo tanto, es un tema complejo. Ahora ¿puedo decir algo a propósito de eso que me parece súper interesante lo que planteas? Que dentro del pacto fiscal o dentro de las discusiones legislativas que tenemos que retomar, ¿cierto?, luego de la semana distrital, me parece que un punto importantísimo tiene que ver en el cómo se gasta recursos del Estado, en cómo nosotros también protegemos la fe pública, ¿cierto?, la confianza que tienen los chilenos de pagar impuestos para que se gasten bien, ¿cierto? Y en eso yo creo que tenemos que avanzar legislativamente. No, claro, lo que hace que la realidad hoy día impone probablemente fijarse dónde se están generando las salidas presupuestarias de manera incorrecta, de poner los tapones donde hay que ponerlos antes que seguir buscando más tributos entre la población. Yo creo que va a ser complejo de alguna manera y no es argumentable solo que es una excusa para no querer entrar al fondo, porque los elementos que hay hoy día dando vuelta son argumentos más que suficientes para decir, mira, busquemos entender por dónde se está yendo la plata antes de buscar cómo metemos más plata. Pero es la invitación que también se hace con el pacto fiscal. Yo creo que lo importante es dialogar, ¿cierto? La invitación es buena, lo que pasa es que probablemente es poco, poco creíble o poco aceptable en este contexto, creo yo, me imagino. Lo que antes hubiera podido ser argumentado como una excusa, hoy día es más complejo argumentar como una excusa porque hay demasiados elementos dando vuelta que dicen, bueno, dónde se está yendo, más que cómo traemos más plata. Yo la quiero llevar a otro tema. Sí, por supuesto, preguntarle fluida y dinámica. Preguntarle porque está interesante la conversación. No se humilla al partido del presidente Allende, dijo en su minuto el senador Elizalde cuando a Prueba de Dignidad le dijo que no iban a ir a la primaria. Pero los hechos, a Prueba de Dignidad los terminó humillando porque se fueron solos a la primaria y dejaron abandonado al socialismo democrático. Así todo, el senador Elizalde en ese minuto le dio el apoyo irrestricto el mismo día de los resultados de la primera vuelta al presidente Boric para que le fuera bien en la segunda vuelta y así fue. Después, el mundo del socialismo democrático, cuando la Prueba de Dignidad se embarcó entusiastamente e ingenuamente en una campaña por el apruebo y quedó absolutamente fuera de juego después de los resultados, ahí vamos prestándole o poniéndole el hombro y con las ministras y con los ministros para poder salvar de alguna manera los muebles. Después, problemas de gestión que son evidentes, que de alguna manera el presidente resume muy bien en no tenemos una buena curva de aprendizaje o la curva de aprendizaje es más lenta. Pero ahora ya un problema de orden ético, moral, donde de alguna manera el mundo del Frente Amplio y de Prueba de Dignidad empieza a enlodar ya en términos morales, si se quiere, o éticos, a este mundo que le ha prestado tanta ropa. Entonces yo le quiero preguntar, ¿con qué argumento usted invita a mantenerse al mundo del socialismo democrático en alianza con ustedes para mantener este gobierno? ¿Cuál es la invitación o con qué razón ellos dicen, bueno, sigamos? ¿Qué le diría usted a ese mundo para que lo sigan acompañando? Porque después de toda esta historia uno dice, bueno, una cosa es apoyar y otra cosa es inmolarse. Bueno, yo veo que a propósito también del tiempo que ha significado el estar en un gobierno en común,
también ha implicado el estrechar lazos que no teníamos en un principio, ¿cierto? Que veníamos de trayectorias distintas, incluso a pesar de que nos conocíamos en el Congreso, no es lo mismo, ¿cierto? Que empezar a construir una alianza de gobierno común. Y en eso, el lazo que hemos ido construyendo en particular con el Partido Socialista y a nuestro juicio también con el Partido Comunista y el Frente Amplio, demuestra, ¿cierto?, que es posible visibilizar un proyecto común no solo para esta pasada de gobierno, sino el poder tener un proyecto común para lo que viene, tener un proyecto país, ¿cierto?, una propuesta hacia el país. Y en ese sentido, cuando defendemos desde el ministro Marcel, ¿cierto?, lo que estábamos discutiendo ahora, una reforma tributaria que avance en entregar más derechos sociales, o por ejemplo en materia de pensiones, en donde tenemos una misma propuesta. Ahí no hay matices, no hay diferencia, y se ha ido construyendo esas definiciones comunes, que yo creo que son muy valiosas en para el función del futuro. proyecto futuro, usted diría que vale la pena al socialismo democrático mantenerse en el gobierno, en función de lo que están construyendo y pensando adelante. Ahora, una pregunta, Y lo que también se traduce hoy, ¿es ¿cierto? un lapsus lingüe o fue exprofeso esto de excluir al PPD de todo esto? Porque la ministra del Interior, hasta donde yo recuerdo, sigue siendo el No, PPD. sí, por cierto. Yo no lo digo, no lo quiero decir en ánimo de excluir, solo que, a ver, yo creo que en la alianza de gobierno también, seamos francos, en la forma en que, por ejemplo, fuimos en las elecciones pasadas, en que hubo un dilema, ¿cierto?, en quién estaba dentro de las dos listas y todo ese cuento, que fue una tensión que tuvimos que resolver y enfrentar. Pero que a mi juicio también, a propósito de lo mismo, nos hemos ido acercando. Solamente digo que hay un núcleo que se vio también expresado en las elecciones y que ojalá se amplíe, ¿cierto? Ojalá que la alianza de gobierno completa, incluyendo, ¿cierto?, también al PPD, por cierto, y a sus liderazgos, podamos generar ese núcleo con más sintonía. Bueno, y también quiero decirlo, o sea, por lo menos respecto a la bancada, incluso parlamentaria, que se ve expresada todas esas fuerzas políticas, desde el PPD, ¿cierto?, el Partido Radical, defendiendo la misma reforma. Entonces, en eso no hay diferencias, no hay matices, y creo que eso es una... Claro, estamos recorriendo tiempos que son complejos también, porque inclusive respecto a la reforma de pensiones se pone en cuestionamiento este tema que también conversamos en algún momento. ¿Quién va a administrar la plata? ¿Quién administra Muchos chilenos la y chilenas van plata? a decir, este Estado, como está presentado, que no es capaz de controlarse, o las instituciones no controlan las evidentes irregularidades, que además administre las pensiones, pucha, hay muchos chilenos que con justa razón también, a la luz de lo que está ocurriendo, digan, démosle otra vuelta, al menos. Gail Jemans, ¿ha hablado con Catalina Pérez? No, en lo personal no he hablado con ella. Pero obviamente... ¿Cómo se puede hablar de otra manera que no sea personal? No, disculpa, pero no sé, claro. No sé, porque, de verdad, porque me imagino que el grupo de parlamentarios de Frente Amplio de una generación joven deben tener mucha sintonía, muchas historias comunes, mucho en común. Entonces, desde lo humano se lo preguntó hasta, ella es la vicepresidenta de la corporación, Sí. Desde lo humano hasta lo político. No sé si ha sabido de ella, porque la verdad que ha sido imposible. Sí, o sea, igual hemos tenido ciertos puentes de comunicación con la bancada, pero claro, no, yo en lo particular no he tenido. ¿Con la bancada de su partido o usted con la bancada del partido de ella? No, desde el Frente Amplio y hemos ido tratando de tener esa vinculación. El lunes se van a reencontrar en el Congreso, ¿no? Bueno, ahí tendremos que ver qué efectivamente sucede. Pero... ¿Usted cree que facilitaría las cosas si ella... misma, no sé cuál es el mecanismo, tú eres abogado, si uno puede pedir el propio desafuero o entregar el fuero? No, yo justamente hoy conversaba con un parlamentario preguntando, porque una prerrogativa parlamentaria que es irrenunciable. Irrenunciable. Sí, No. solamente puede ser Hay que de juicio. pedirle un tribunal de alzada determine. tiene que decretarlo en virtud de alguna investigación. Sí. Probablemente, si la Fiscalía decide de alguna forma iniciar acciones, va a solicitar el desafuero a la parlamentaria, pero ella no puede autodesaforarse en este caso. Pero, por ejemplo, los partidos podrían hacer otro tipo de ¿Cómo no qué? sé, comité de ética, que no, está bien mirado, pero eventualmente es una señal de que la corporación ve con atención que un parlamentario que tiene los vínculos tan cercanos con este episodio, que es muy reñido con la corrupción,
pasa al Comité de Ética para que dé también las explicaciones Que correspondientes. usted que también ha hecho campaña, que tiene, me imagino, gente de su equipo trabajando en el territorio, que le toca. ¿A usted le parece plausible que la diputada Catalina Pérez no haya sabido de negociaciones o de participación por fondos públicos y luego recepción de fondos públicos en una fundación que no tiene larga data, larga historia ni expertise en el tema? ¿Le parece plausible que trabajando allí su pareja y su jefe de gabinete, que se movió a la zona y que es de la misma, entiendo que es coterránea de ella, Antofagasta, era posible que ella no supiera lo que estaba ocurriendo? Mira, para serte franca, Matías, yo en este tema creo, y a propósito también, que hay investigaciones en curso y que hemos sido bien tajante con lo que sabemos, ¿cierto? Que son los dos involucrados directamente y hemos sido muy categóricos en que, primero, las sanciones a ellos ya fueron solicitadas por Revolución Democrática y se presentó una querella contra todos los que fuesen responsables, y si en eso está, ¿cierto?, la diputada, bueno, también tendrá que responder, pero el hacer, ¿cierto?, el actuar previamente o tener un pronunciamiento previo por parte mía como parlamentaria, creo que no corresponde al rol que se requiere. Eso no quita, ¿cierto?, en esa materia en particular, de si es que sabía o no sabía. Hay otros juicios que uno puede tener, ¿cierto?, en lo ético, ¿cierto? Lo que pasa es que se lo planteo, claro, siempre se critica en la casa de uno es más difícil, pero los políticos suelen hacer esto mismo con los del frente, de decirle, ¿quién va a creerle a la UDI, o a RN, o a Evópolis, o a Republicano, de que no sabía de que la pareja del diputado tanto, con el ex jefe de gabinete, somos tontos hasta las 12 nomás? O sea, esto lo digo que Yo en lo política entiendo. lo podrían decir sin ningún lugar a duda si esto estuviera ocurriendo en la UDI. Y para el otro lado también, como se lo están O diciendo sea, hay ustedes. algunos Entonces, parlamentarios que lo han dicho, que son de claro, Revolución y ustedes, Democrática. Yo me imagino que Pero ustedes también lo dirían si estuviera en la posición el problema, ¿o no? es que el tema, bueno, es que yo al menos no manejo más antecedentes, quizá otras personas manejarán más Pero hay dos antecedentes. estándares de presunción para cuando es de la propia coalición que cuando es de la oposición, y son códigos de la política que a la ciudadanía a veces le cuesta entender. No, pero yo creo que en esto hemos sido también categóricos con Catalina. O sea, en el mismo hecho en que se le pida la suspensión de militancia a ella, nosotros también le solicitamos, ¿cierto? Y bueno, se produjo un acuerdo para que ella cesara Fue en con su matices, cargo. porque fue cambiando. El presidente de Revolución Ah, bueno. Democrática ha tenido como 4 discursos distintos en esta crisis. Primero partió responsabilizando a la pareja y al ex jefe de gabinete, después eventualmente ella, después le pide la suspensión. O sea, fue con matices, no fue categórico en un comienzo, sino que a medida que iban surgiendo nuevos antecedentes, Es el discurso cierto. fue modificándose. Es cierto que el discurso, en la medida que se tuvo más antecedentes, fue modificándose y se fue generando también una posición más categórica respecto a ella. Ahora, respecto a los dos involucrados, al menos con lo que se conoció desde el día 1, ¿cierto?, se puso al menos una posición bien tajante. Y, de hecho, mi propio partido sacó una declaración pública al respecto y tratamos de hacer lo más ágil posible, acelerar también los pronunciamientos. Nos parecen que es importante y ahí uno puede ser autocrítico respecto a los ritmos, a los tiempos, a cómo uno se pronuncia y poder, ¿cierto?, para unas próximas, o espero que no suceda, pero Antes de que el tema- oportunidades muy breve, tener eso a ustedes en como visión. Frente Amplio, para cerrar este tema, Catalina Pérez, al menos de lo que me atañe a mí, ¿les incomoda a ustedes el silencio de Catalina Pérez? ¿Les facilita que la gente entienda su intención de transparencia, su compromiso con la transparencia? ¿Catalina Pérez está jugando en favor del Frente Amplio, de la generación y de la transparencia con este silencio tan prolongado? Mira, no había pensado respecto al silencio que ella había, para serte franca, no había reflexionado sobre el silencio de ella durante este tiempo. Pero sí puedo decir que lógicamente hay una molestia nuestra, digo, y una indignación con lo que ha salido respecto a este caso, con lo que ha involucrado para nuestra fuerza política, para la militancia, para quienes creen en este proyecto político y también para quienes están mirando ¿Y con ella esperanzados también? al ¿Y gobierno. esa molestia es con ella también por este silencio? Para todos quienes estén involucrados. Y si ella tiene un grado de involucramiento, lógicamente que también recae en ella. Y en esto voy a ser bien categórica y en eso también me uno a las palabras que ha dicho el presidente.
nosotros, independiente de que tenga que caer quien caiga, vamos a ser igual de tajantes en no aceptar en ningún ámbito alguna línea de corrupción como lo que se ha visibilizado hasta ahora. Yo te noto afectada con este tema, te noto molesta con este tema y te noto complicada. Y es natural Evidente. que sea, yo creo que es lo que corresponde. Una compañera de viaje. Exacto. Ahora, ya vimos en el pasado que habían algunos elementos respecto de malas prácticas en comunes. Eso quedó claro después de la campaña de Karina Oliva, quedó claro a propósito de una fundación que armaron ellos, que salió un buen reportaje en algún minuto en un canal amigo, donde se habló de que esta fundación había plagiado datos para presentarlos al CERVEL. Ahora aparece temas con Revolución Democrática. ¿Usted está tranquila respecto de su propio partido? De que en Convergencia no nos vamos a encontrar, quién sabe, porque hay mucha gente de Convergencia trabajando en este gobierno, mucha gente de Convergencia que ha entrado al Estado, no nos vamos a encontrar con una sorpresa como ya apareció en el caso de Comunes, como ya apareció en el caso del Frente Amplio? Bueno, creo que lo importante es que si aparece algo por el estilo dentro de 37.000 militantes, segura. lo que pasa No es que está totalmente segura que no puede aparecer algo por ahí. Los partidos como los nuestros son partidos en donde cualquier persona puede firmar y ser en el fondo militante. A lo mejor iba a eso lo que Gonzalo Vinter dijo, tratando de eventualmente adelantarse a que parezca algo en Convergencia. No, pero yo en esto voy a ser bien tajante. Nosotros, así como lo señalamos en la declaración, no vamos a aceptar ningún tipo de actuación que tenga que ver con alguna vulneración de la fe pública, menos con recursos que sean de toda la y los chilenos. O sea, se pierde el propósito del por qué estamos haciendo esto. O sea, te lo digo así y con esa indignación. ¿Por qué vinimos a hacer política? O sea, en ningún caso está en nuestra visión o en nuestro proyecto político alguna idea que tenga que ver con esto. Entonces, obviamente que tenemos una diferencia brutal con esos militantes. No, lógicamente, solamente que lo planteo desde lo que nos corresponde a nosotros. Una última pregunta, y a lo mejor esto es una salida, desde mi parte, perdón, Raúl. No, por favor. El dicho dice que toda crisis es una oportunidad. Una oportunidad. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿ve que haya una oportunidad aquí en esta crisis? Y dos, ¿cuál sería esa oportunidad? Bueno, primero veo que frente a la crisis también se ponen a prueba los proyectos políticos. Y en este caso, nuestro proyecto político tiene la posibilidad de enfrentar esto de una manera quizá distinta a la que se espera, ¿cierto? A la que se espera por la opinión pública, que es lo que nos planteabas, Matías, ¿cierto? Como de que con los míos los protejo, ¿cierto? Y que pongo a cuesta el bienestar social por defender al que es de mi sector, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que esa es una posibilidad. También hay posibilidad de avanzar en materia legislativa. Lo dijo el Contralor, creo que sus palabras también son interesantes, a pesar de que uno pueda, ¿cierto?, estar de acuerdo o no con la posición que toma. Pero sí me parece interesante la necesidad de poder tener normas que sean quizás más clara y también capacidad fiscalizadora del Estado en esta materia. Que tengamos la vinculación entre el mundo privado y el mundo público sea de manera transparente respecto a los recursos, ¿cierto? Lo que acá sucedió podría suceder en cualquier otro gobierno si es que no generamos los contrapesos que se requieren, y en eso la legislación tiene que ser más fuerte también en términos de la restricción y sobre todo para resguardar lo que es más importante en esto, que es la probidad. Diputada, usted dijo caiga quien caiga. Sí. Eventualmente la Fiscalía incluso ha abierto investigaciones en el Maule por otras fundaciones, todas vinculadas a Revolución Democrática y al MIMBU. Si aparecen más casos similares de Antofagasta, ¿tendría que caer el ministro Montes por por su rol de supervigilar su ministerio? ¿Tendría que caer el ministro Jackson? Porque todos sabemos que el ministro Jackson fue quien instaló a todos los personajes de la Revolución Democrática dentro del gobierno, con una especie como de articulador o titiritero dentro del gobierno. Caiga quien caiga, si aparecen más casos, ¿pueden caer estas dos personas?
Bueno, primero no comparto esa visión sobre el ministro Jackson, entonces al menos El ministro Jackson instalaba a cada uno de la Revolución Democrática, así él fue el fundador, presidente, fue los instaló partidos... a Catalina Pérez como presidenta, después la Torre. Él tiene un poder importante en la Revolución Democrática. Por cierto, es un liderazgo importante, y no rol solo lo para la ejerció Revolución también para Democrática, instalar sino gente que dentro del también gobierno, para el Frente rol que Amplio. le corresponde a alguien con ese poder dentro y cercanía Es con el que los presidente Boric. partidos, al menos nosotros hemos hecho, ¿cierto?, que los partidos tengan la preponderancia de presentar las propuestas en cada uno de los organismos que se ha hoy día abierto para que el gobierno funcione. Claro. Eso entra y ese los rol lo ministros, ejercía el ministro subsecretarios. Jackson en el caso de Revolución Democrática. En el caso de Revolución Democrática lo ejercían sus presidentes de partido. O sea, eso es lo que es la forma de diálogo que se ha mantenido. Así, yo al menos no comparto esa visión. Pero bueno, y más allá de eso, respecto a las responsabilidades claro, caiga quien caiga, que es lo que planteaba yo, lógicamente tiene que ser con condena, ¿cierto?, establecida y también con una forma clara en donde la adjudicación de responsabilidad No, pero más te dé porque aquí no la dio condena. esa conclusión. Aquí no hay ningún juicio, todavía no hay sentencia. No, Aquí claro, no hay sentencia. pero a la luz de los hechos, A la luz ¿qué de es la- lo uno o sea, que parece puede un decir? caso similar como en Antofagasta en el Maule. ¿Debiese caer el ministro Montes? Lo que pasa es que acá es bien concreto, porque en la situación primero daba cuenta de Daniel Andrade siendo funcionario público y firmando este tipo de actos administrativos, ¿cierto?, que tenían que ver con fondos públicos. Eso, o sea, por lo menos para nosotros, está del todo mal, ¿cierto? Y ya requiere una sanción, por lo menos desde nuestra visión. Funcionario público en tanto asesor del Ministerio de Defensa. Exacto. Y de hecho había otro de los contratos que firmó siendo, entiendo, funcionario del MOP. También estuvo allí. Entonces, ya, ese es un tema. Lo otro es el CEREMI, ¿cierto? Que también, a nuestro juicio, ahí había un tema, bueno, ético, lógicamente tenía una relación, ¿cierto?, con Daniel Andrade. ¿Para qué voy a ahondar en eso? Pero hay un cuestionamiento que es directo, ¿cierto? Yo no es un cuestionamiento que estoy tratando de hacer una causa-efecto un poco más como estirando el chicle. Yo en esto creo que hay que ser también responsable respecto a quienes vamos a adjudicarle, ¿cierto?, las sanciones. Y al presidente de la República, en lo que respecta a las responsabilidades políticas, tomó la decisión de sacar a la subsecretaria por lo mismo. ¿A quién se le Asumiendo pudo- la a responsabilidad este mecanismo, ¿a quién se le pudo haber ocurrido? Si uno empieza a mirar desde la línea más baja. Andrade Contreras, ¿no es cierto? Andrade, la persona de la Fundación Democracia Viva, Contreras, CEREMI. Esos son los actores principales del reparto. Pero, ¿quién pudo haber armado esto de arriba? ¿Por qué solo en Antofagasta? ¿Por qué solo en Minbu? ¿Por qué con este sistema de convenios? ¿Quién se interesaba en esto? Porque eso es la Revolución Democrática, no hay otro partido involucrado todavía. Hasta ahora, pero Claro. o sea, mi pregunta es, si escalamos hacia arriba, fue la subsecretaria la que dijo, ya muchachos, vamos a hacer esto en Antofagasta con el CEREMI, estoy inventando, o un ministro, o alguien en el segundo piso, o alguien en el gobierno, porque a alguien se le tiene que ocurrir. Pero creo que son los involucrados los que, sobre todo si es un operador de la fundación. Es que no es solo un Lo que operador de me la fundación. imagino debería Es que ser. no es solo un operador de la fundación, porque hay antecedentes y hay evidencia de que desde la Seremía y desde el Ministerio de Vivienda, al menos en Antofagasta, Sí. es la evidencia que yo he visto con estos ojos, con documentos, cuando se entregaban recursos a fundaciones, y a varias, se les obligaba a contratar personas que tenían, al menos, no sé si contrato, pero un correo que decía mimbu.cl. Entonces, esto no es del señor Andrade, a mí por lo menos me queda chico el señor Andrade y el señor Contreras, porque hay mails, y entiendo que el ministro los está mirando, está conociendo algunos de ellos, se juntó con las fundaciones o con muchas de ellas ayer en Antofagasta, donde esto es un modus operandi que afecta, queriendo o no queriendo las fundaciones, a muchas fundaciones. Entonces, ¿a qué se le pudo haber ocurrido esto? Bueno, lo que sí sabemos, y por lo mismo nosotros hemos solicitado la creación de una comisión investigadora dentro del Congreso, que también otros parlamentarios han solicitado. Esto me parece que va a ser transversal para poder revisar cada uno de estos actos desde el 2019 a la fecha, que entendemos que se habilitó, ¿cierto?, la posibilidad de generar estos tratos directos para
había ahí distintas justificaciones, pero me parece que ese es el problema y hay que revisar, como dices tú, como primero, quiénes son los implicados, cuál es el operar, hasta dónde tienen los alcances, ¿cierto? Y sobre todo teniendo en consideración que las comisiones investigadoras tienen como propósito hacer recomendaciones legislativas. Yo creo que esta es una oportunidad también en esos términos, lamentablemente a propósito de un terrible hecho como este. Ahora, perdón, vamos a un corte y volvemos contigo. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa. De vuelta en Estado Nacional Prime, estamos con Gael Joemans. Gael, ¿ha hablado con el presidente? ¿Cómo está el presidente? ¿Es esta la crisis más grave de su gobierno? Mira, yo en particular creo que hemos tenido hartas crisis complejas y situaciones además que tienen que ver con definiciones políticas. El resultado electoral del 4 de septiembre, lógicamente que fue un golpe no solo para nosotros grande, sino que para nuestras ideas, ¿cierto? Y eso también es muy complejo. ¿Esta es comparable, esta crisis? Va a depender también de cómo, septiembre? yo diría, va a depender cómo va decantando y cómo se va reaccionando. Me parece que es muy anticipado quizás hacer un análisis teniendo en consideración el poco tiempo que llevamos. Pero visto eso mismo, y a propósito de que es posible que esto esté más ramificado, no sabemos hasta dónde llega este cáncer, literalmente, ¿no le parece que es un poco arriesgado lo del presidente de salir hoy día, después de haber dicho que no iba a poner las manos al fuego por nadie, salir hoy día a defender y a blindar a una gobernadora y a un seremi? Mira, yo más bien veo... El riesgo de que el presidente no tiene toda la información y que esto pueda llegar, hay que cuidar la figura presidencial, en mi opinión, en estas crisis. Sí, o sea, yo sí creo que hay que cuidar al presidente y me parece que nuestro esfuerzo, digo, como militantes y partidos políticos debería estar abocado a eso, siendo parte de la alianza de gobierno, ¿cierto? Entonces, y ahí me parece que deberíamos poner más esfuerzo. Yo respecto a la acción del presidente entiendo... ¿De salir a blindar a una gobernadora y a blindar a un seremi? Es que tenía que ver también con una reacción frente a las solicitudes continuas con todo lo que ha sucedido de esperaría que el presidente no reaccione emocionalmente frente a solicitudes continuas y tenga un cierto discurso más articulado en función de manejar la crisis y salir del problema, no agudizarlo. No creo que sea una reacción emocional, sino más bien también señalar frente al diálogo que hay que tener con los actores políticos. En esto, de hecho, entiendo que hay parlamentarios de varios lados que habían solicitado algún tipo de remoción. Más bien tiene que ver con que estas decisiones parten por él, ¿cierto? Son cargos de confianza política. Y mientras no se tengan todos los antecedentes y si van saliendo noticias, eso no puede constituir continuamente un llamado a renuncias hasta que también tener un plazo y una forma, un procedimiento que nos termine la investigación, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Diputada, algo comentó usted, pero ¿está de acuerdo con la medida que adoptó el Contralor General de la República de fondo, decir, como una huelga? Yo dije que se fue a paro a raíz de este caso con las donaciones, traspaso de recursos a fundaciones. Mira, yo entiendo y también lo escuché lo que señaló y habían elementos que me parecen importantes y que se pueden acoger a propósito de esta coyuntura. Digo, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el mundo público y privado? ¿Cuáles son las aristas legislativas al respecto? Y también los criterios de fiscalización. Yo creo que hay un ámbito de lo que hablábamos como con anterioridad, ¿cierto?, que puede presentarse como una oportunidad también para el mundo político dentro del Congreso de lograr avanzar. Y en esto me parece que por lo menos su mensaje iba hacia allá. Ahora, espero que una sesión como esa, ¿cierto?, me parece que es importante dar certeza que no vaya a tener implicancias negativas para ninguna persona, digo, que esté esperando algún servicio a propósito de estos contratos. Gael Joemans, diputada de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación franca, profunda y tranquila sobre una crisis profunda también. Que esté muy bien, Gael. Muchas gracias como siempre por venir.